Hola a todos, somos Irina Morales y Mayra Berkich del curso Quinto A Economía y hoy les traemos una reseña crítica sobre el libro Fahrenheit 451 del autor Ray Bradbury. Elegimos este libro porque pertenece al género de ciencia ficción, un tipo de literatura que nos gusta mucho por cómo combina imaginación, crítica social y reflexión sobre el futuro. Además nos pareció muy interesante porque el autor reflexiona sobre la censura y el valor del conocimiento. Fahrenheit 451 fue escrito en 1953 por el autor estadounidense Ray Bradbury, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción. Este nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos, y tuvo varias ocupaciones como escritor de novelas y cuentos, poeta, dramaturgo y guionista de cine y televisión. El título hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Además, la historia se desarrolla en un futuro donde leer es ilegal y donde los bomberos, en lugar de apagar los incendios, los provocan para quemar los libros. El protagonista, Guy Montag, es uno de estos bomberos y poco a poco comienza a cuestionarse sobre su trabajo y la sociedad en la que vive. El libro trata temas muy profundos como la censura, el control de la información, el poder del conocimiento y la falta de pensamiento crítico en una sociedad dominada por la tecnología y el entretenimiento superficial. Además, el título tiene mucho sentido porque el fuego simboliza tanto la destrucción de la cultura como la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahora diremos las 5 frases que más nos gustaron. La primera es: no juzgue un libro por su portada. Mejor es guardarlo todo en la cabeza, donde nadie pueda verlo ni sospechar su existencia. Pero esto es lo maravilloso del hombre, nunca le disgusta o desalienta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer. No importa lo que hagas, mientras cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo. Y por último, somos los guardianes de la felicidad, somos los payasos del pueblo. En cuanto a los personajes de la historia, mi personaje favorito fue Guy Montag, porque muestra cómo siempre es posible cambiar, incluso cuando uno vive engañado toda su vida. La verdad que su evolución me pareció muy significativa para la historia. A mí me gustó mucho Clarice porque representa la curiosidad, la libertad y el pensamiento independiente. Sin ella, Montag no habría despertado. Y hablando del libro en general, me pareció un libro muy bonito porque muestra cómo a veces estuviese hablando de la actualidad, donde muchas personas prefieren, la mayoría de las veces, distraerse en lugar de reflexionar sobre muchas cosas. Opino lo mismo. Lo que más me gustó fue cómo Bradbury nos hace pensar sobre la importancia de los libros y la libertad de pensamiento. Coincido con vos, Mire. Pero la verdad que algunas partes que no me gustaron es que algunas partes eran como un poco lentas o incluso un poco complicadas de entender debido a su lenguaje simbólico. Para mí sería un 9 de 10. La verdad que es una historia que sirve para reflexionar sobre muchas cosas. Sí, para mí también sería un 9. Y lo recomendaría a quienes disfrutan de los libros con crítica social. Ahora voy a leer un fragmento que a ambas nos marcó muchísimo cuando estábamos leyendo el libro. Dice así: cuando muere, todo el mundo debe dejar algo atrás. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa o un par de zapatos. Algo que tu mano tocará de modo especial, de modo que tu alma tenga dónde ir cuando mueras. Esa frase me parece bellísima porque muestra uno de los mensajes más humanos, la idea de dejar una huella que dé sentido a nuestra existencia. En conclusión, Fahrenheit es una obra muy increíble que nos recuerda la importancia de tener un pensamiento propio y defender la libertad de expresión. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra reseña. Si todavía no lo han leído, se los recomiendo totalmente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima recomendación literaria.